Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Saludamos a quienes están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. El pasado lunes 23 de marzo se dio a conocer el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, donde el presidente Iván Duque declara el aislamiento preventivo de todos los colombianos desde las 11:59 de la noche del martes 24 de marzo y hasta la misma hora del 13 de abril. Con el fin de preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse, so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia de los habitantes. Desde los micrófonos de Voces del Senado le recordamos la importancia de acatar las medidas de aislamiento y permanecer en sus casas. Además, tomar los debidos controles cuando un solo miembro del hogar salga a adquirir los productos de primera necesidad. Iniciamos Voces del Senado con un agradecimiento especial a todas aquellas personas que no pueden permanecer en sus casas por los servicios que prestan. Personal médico de las fuerzas militares, guardias de seguridad, encargados de aseo y mantenimiento general, a ellos muchas gracias. Por supuesto que rendimos homenaje a todo el personal médico, a todos los trabajadores del sector de salud, a las enfermeras, las personas que asisten al personal médico, los camilleros, quienes conducen las ambulancias, bueno, y también a otra clase de personas que están cumpliendo hoy funciones vitales para que nuestra vida pueda seguir en medio de este confinamiento y de la pandemia. Pero más allá de homenajes retóricos, debemos ocuparnos, y en primer lugar el gobierno, de garantizar que estas personas puedan realizar de la mejor forma su trabajo, que los médicos, enfermeros y enfermeras puedan contar con seguridad para atender a los enfermos, que se les preste todas las garantías laborales para que puedan no tener que preocuparse por otros asuntos distintos a cumplir con esta función vital, a garantizarle los equipos y los suministros esenciales para evitar que sean contagiados en medio de la atención médica, para garantizar su transporte en condiciones rápidas y seguras. En fin, no basta con decir hoy que les rendimos un gran homenaje y que estamos con ellos porque están garantizando la seguridad de todos, sino también de velar por su seguridad y por la posibilidad de que realicen en las mejores condiciones su trabajo. Asimismo, la senadora Ruby Chagui del Partido de Gobierno Centro Democrático. Aquí estamos en el aislamiento preventivo y obligatorio, cumpliendo nuestro deber, poniendo un granito de arena para que juntos podamos vencer esta pandemia del coronavirus. Pero yo hoy quiero darles un mensaje, quiero hacer un llamado a todo el país de solidaridad y de tranquilidad, diciéndoles que el gobierno en estos 19 días que vamos a estar en nuestras casas va a garantizar la alimentación, va a garantizar la logística y va a garantizar que nosotros podamos tener alimento en nuestras casas, que una persona en nuestra
nuestra familia pueda salir a hacer mercado y pueda guardar esa distancia con otra persona de 2 metros para protegernos todos. Por eso no puede ser que alguien quiera salir a comprar 40 jabones o salir a comprar 40 rollos de papel higiénico. No, pensemos en el otro, pensemos con solidaridad, pensemos y actuemos con grandeza. La única forma de vencer juntos esta pandemia es salir unidos, es pensar en nuestra familia y también pensar en el prójimo, en el vecino, en el amigo, en aquellas personas que de pronto no tienen la fortuna de tener alimentación en estos 19 días, y por eso también los invito a que podamos ayudar al otro. Pero actuemos con grandeza, actuemos con tranquilidad, que el gobierno del presidente Duque nos va a garantizar que podamos estar bien, que podamos estar bajo nuestro techo y que podamos tener alimentación. Juntos, unidos, sumando, vamos a salir adelante de esta crisis. También la senadora Ruby Chagui habló sobre las medidas que ha tomado el gobierno nacional y explicó otras propuestas que piden tener en cuenta para afrontar esta crisis que se está viviendo debido al coronavirus. Como congresistas apoyamos las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Duque para contener esta crisis del coronavirus, y también ponemos a consideración algunas medidas económicas que van a permitir complementar las ya planteadas, identificando en su totalidad lo que necesitan la familia, los trabajadores, los empresarios para sobrellevar la actual crisis, el actual estado de emergencia en el que estamos. Una de esas medidas, por ejemplo, que le hemos propuesto en esta carta es suspender durante el tiempo que dure la emergencia y por un término adicional razonable y proporcional a este impacto económico los procesos de ejecución judicial cuyo título base esté relacionado con los créditos hipotecarios. También le hemos pedido suspender en un tiempo razonable esos procesos de jurisdicción coactiva que estén adelantando las entidades públicas del orden nacional y también los que incluye, que lleva la DIAN. Hemos pedido aplazar fechas, por ejemplo, de pagos de impuestos, tasas, contribuciones del orden nacional por un tema, digámoslo así, razonable y proporcional a este impacto socioeconómico, contados a partir de la fecha actual de esta emergencia. Le hemos pedido prorrogar la fecha de vencimiento para el pago de las obligaciones financieras y comerciales dentro del término que el gobierno considere razonable. Le hemos pedido al gobierno garantizar la aprobación de créditos bancarios que hayan sido concedidos y adicionalmente prorrogar su vigencia en un término razonable. Hemos pedido también suspender el tiempo que dure esta crisis y un término adicional todo lo que tiene que ver con el pago de aportes a la seguridad social en pensión y en riesgos laborales para las empresas o comerciantes que tengan a su cargo entre 1 y 200 empleados. Le hemos pedido mantener y exigir el aporte de la seguridad social en salud para que, como esto es un tema que tiene que ver con la salud, pues podamos enfrentar esta crisis sanitaria y todos los colombianos tengan su seguro de salud vigente. Le hemos pedido también suspender el pago de los parafiscales para las empresas y comerciantes que tengan a cargo entre 1 y 200 empleados, y también le hemos pedido que se pueda suspender el pago de los aportes a la seguridad social en pensión para los contratistas que tengan vínculo jurídico contractual vigente con personas naturales o entidades privadas y públicas, y garantizar la estabilidad de los contratos de prestación de servicios profesionales que se encuentren vigentes entre personas naturales y entidades privadas o del sector público. Son algunas propuestas, son algunas medidas que nosotros ponemos a consideración del gobierno nacional con el fin de que sean evaluadas y que puedan ser contempladas para evitar una crisis mayor y una crisis económica, que es lo que va a impactar al sector empresarial y a miles de familias colombianas con lo que estamos viviendo actualmente por el coronavirus. En este mismo sentido, se pronunció su colega Fernando Araujo.
El presidente Iván Duque y todos sus ministros acaban de publicar el decreto 457 de 2020, que define los lineamientos de la cuarentena general, que se regirá a partir del miércoles 25 de marzo hasta el lunes 13 de abril, y en el mismo se definen 34 excepciones para garantizar la alimentación, el abastecimiento, la salud y la seguridad de todos los compatriotas. En el mismo decreto se prohíben los vuelos nacionales domésticos con 3 excepciones, y asimismo se dicta la sanción a la que incurrirían quienes violen el presente decreto, que podría estar en curso de 4 a 8 años de cárcel. Así que, colombianos, a quedarnos en la casa, a cuidarnos en familia y a proteger a toda Colombia. Un abrazo. Aunque felicitó al gobierno nacional por las medidas tomadas, el senador del Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, indicó que falta hacer un mayor esfuerzo para atender las miles de familias que dependen del día a día. Lo primero que debo resaltar es que ha sido muy acertado el gobierno nacional en decretar esta emergencia económica. Eso le da la facultad al gobierno de expedir decretos con fuerza de ley y tomar todas las medidas necesarias para mitigar esta coyuntura política que apenas comenzamos y que verdaderamente preocupa a los colombianos. Las medidas son muy pertinentes, los subsidios que se van a dar para Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, todo el tema tarifario para el servicio del agua y todas las medidas en materia económica han sido correctamente tomadas, pero aún falta hacer un esfuerzo mayor. Día a día se elevan las voces de muchos colombianos que están en la informalidad, que viven del día a día, que no tienen para un mercado. Y la articulación del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y locales es necesaria en aras de garantizar el mínimo sustento para esas familias. De lo contrario, pasará lo que ocurrió en los saqueos en diferentes ciudades, por mencionar un ejemplo, Santa Marta. Así que vendrán unas medidas que tendrán que tomar día a día. Nuestra economía se va a desacelerar un poco y no vamos a tener ese crecimiento esperado de 3.5%, pero creo que lo más importante y el llamado que quiero hacer es respetar la cuarentena, evitar la propagación y, como lo decía hace poco, la articulación entre los diferentes gobiernos locales, departamental y nacional para trabajar por el sector informal. En este mismo sentido, se pronunció el senador liberal Guillermo García Realpe, quien pidió más alivios para los estudiantes que se preparan profesionalmente a través de los créditos del ICETEX. El decreto 467, expedido por el Gobierno Nacional en uso de las facultades de la emergencia social, económica y ecológica, facultades extraordinarias con decreto con fuerza de ley, digamos que es un decreto conveniente y muy oportuno. Por supuesto, tiene que la gente usar eso. Los deudores del ICETEX, de créditos educativos, tienen en él un buen instrumento. Beneficios. Primero, aplazamiento de las cuotas de amortización, es decir, mientras dure la emergencia y los términos que decrete la emergencia, se suspenden los pagos de los deudores hacia el ICETEX. Segundo, se pueden renegociar intereses para los estratos 3, 4, 5 y 6. Se van a reducir al IPC, índice de costo de vida, para que todos entendamos, durante la vigencia que establezca este decreto. Los estratos 1 y 2 tienen tasa subsidiada, es decir, continuarán con este beneficio. Tercero, podrán ampliar los términos del crédito inicial hasta en un 50% los deudores, es decir, que podrán renegociar el pago hasta cubrir la deuda en materia de capital. Eso es oportuno porque la afectación no es por los meses de la emergencia. La afectación implica un freno de la economía, un freno del empleo, un freno de todas nuestras posibilidades y oportunidades. Y también establece que para los nuevos créditos, los que se están hoy tramitando, especialmente para el segundo semestre del 2020, se va a dejar de exigir el codeudor o deudor solidario. Esa garantía la va a asumir un fondo de garantías. Es bueno el proyecto, el decreto, y hay que utilizarlo.
Sin los recursos del Estado es imposible superar esta crisis. Así lo explicó en carta enviada al presidente Iván Duque el senador del partido Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, en Voces del Senado a Partes de la Comunicación. Con mis saludos les voy a leer una carta que le envié al presidente Iván Duque. Esa carta tiene 3 grandes partes. La primera, enfatizar en la gravedad de la crisis económica y social que está arrancando en Colombia y en el mundo, además del inmenso problema de salud. De cómo esa inmensa crisis económica y social de pobreza y hambre, y ruinas, etcétera, requiere de inmensos recursos públicos del Estado colombiano, como de los otros estados del mundo, para enfrentarla. Sin el Estado no es posible atender esta crisis. Y le propongo al presidente Duque 3 grandes partes de gasto. En qué gastar esos recursos grandes que hay que conseguir. De una parte, gastar, por supuesto, en salud, donde tenemos problemas complicadísimos. En segundo término, hay que gastar también en la pobreza, en el hambre de la gente, clases medias y populares que están, aumentando sus problemas en grado sumo, hasta el hambre. Hay hambre en este momento en los hogares de muchos colombianos. Y por último, plantear también la necesidad de que esos recursos vayan a respaldar, la economía nacional, la industria, el agro, todo el aparato económico, porque sin crear más riqueza, pues tampoco se puede crear el empleo que necesitamos como parte clave para atender la crisis. Entonces paso a leerles lo que dice la carta. ¿Cómo financiar y qué hacer con el mayor gasto público necesario para atender el COVID-19 coronavirus? Cordial saludo. Crece el consenso nacional y mundial acerca de que el COVID-19, además de sus enormes daños nacionales e internacionales a la salud, desatará, agravada por la desaceleración del crecimiento global y la caída de los precios del petróleo, una crisis económica y social sin antecedentes. Y en Colombia los traumatismos habrán de ser mayores que en países mejor preparados, dadas la devaluación del peso y las debilidades estructurales y la vulnerabilidad de su sistema de salud, su economía y sus relaciones sociales, de sobra ilustradas esas debilidades por un desempleo y una informalidad que sumaban hace un mes el 60%. Voces del Senado. El senador Juan Luis Castro del partido Alianza Verde nos recomendó cómo pasar estos días de cuarentena. Bueno, en este periodo de aislamiento, pues lo más importante es estar en constante comunicación con los miembros de la familia, especialmente con los niños, explicarle lo que está pasando, buscar actividades para hacer dentro de la casa, específicamente con los niños, buscar o juegos de mesa o actividades que puedan hacer a través de las redes sociales. Hay muchos websites que dan rutinas de ejercicio o de entretenimiento, en fin. También tener una dieta balanceada y súper importante, debido pues a que muchas veces la gente tiene unos hábitos de comida que no son saludables dentro de la casa. Más allá de eso, creo que es súper importante también lo siguiente, es tener fuentes de información que sean fiables, no confiar en las cadenas de WhatsApp, tener muy claro cuáles son las redes sociales que emiten información fidedigna y mirar fuentes oficiales de las alcaldías, gobernaciones o del Ministerio de Salud o del gobierno para tener información clara y fidedigna. Muy anticiparse la ansiedad. Ahora pues mucha gente manda noticias negativas y muchas veces pegarse de las redes sociales a ver cosas que lo asustan a uno no es saludable. Entonces estar pendiente de saber cuándo uno mismo debe limitar lo que se ve en las redes sociales, seguir con mucha frecuencia los hábitos de lavado de manos, de usar la máscara si se necesita, todo este tipo de cosas pues que ayudan mucho a que esto pues se pueda sobrellevar de una manera adecuada. Qué pena por los gritos, lo que pasa es que todos estamos en cuarentena y aquí estoy con los niños yo también compartiendo pues y lidiando con ellos. Voces del Senado. Que las entidades financieras sean las encargadas de pagar la atención médica de la crisis del coronavirus, pidió el senador del Polo Democrático Wilson Arias. 11 billones de pesos ganaron los bancos el año pasado en Colombia. Recursos unos y otros suficientes para pagar la atención médica con motivo del coronavirus. Si es verdad que cuesta 5 billones, tenemos cómo pagarla ahí nomás con creces. Y hay otras fuentes que hemos mencionado con ese destino. Si alguien necesita ayuda en estos momentos, son los estratos populares y sectores medios de Colombia y
y no los bancos. Quitarle el pan de la boca a esos sectores para darle al sector especulativo es una infamia. Siempre han ganado los bancos y ha perdido el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de revertir esto. Son ellos y el sistema financiero quienes deben pagar la crisis. Hay otras fuentes, hemos mencionado, de financiación que no sea tocar los recursos territoriales. Mientras la gente sufre, los bancos siguen buscando la manera de ganar plata. Hay un deseo territorial de salvar vidas y otro nacional de salvar bancos. Estamos por la vida, no por el pago a los bancos. Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal hizo un llamado a las entidades financieras para no abusar de sus usuarios y tomar medidas para aliviar el peso que tienen los colombianos debido a la crisis del coronavirus. Como miembro de las comisiones económicas del Senado de la República, quiero enviarle un mensaje contundente a las 25 entidades bancarias de nuestro país. Debido al impacto que ha tenido el coronavirus en el bolsillo de los colombianos, en los ingresos y en los gastos de los mismos, quiero pedirle a estas entidades bancarias evitar abusos en este momento. Quiero pedirle a las entidades bancarias mejoren la comunicación con sus clientes. Esto permitirá que ellos comiencen a resolver sus inconvenientes, como refinanciar créditos para poder cumplirlos en su momento. Propongo un plan generalizado que incluye el congelamiento de abonos a capital e intereses por un periodo de gracia de 4 meses para créditos hipotecarios, de consumo, libranzas y empresariales. En este momento, la prioridad de las familias colombianas está centrada en 4 aspectos: alimentos, servicios públicos, medicamentos y arriendos. En este momento es prioritario mantener las tasas y el cero cobro de intereses por mora a estos créditos. Le quiero recordar a las entidades bancarias de Colombia que el año pasado fue el mejor año para ellos económicamente. Ganaron más de 10 billones de pesos. El país les cumplió. Es el momento que se pongan la mano en el corazón y trabajen por este país y por el bolsillo de los colombianos. Si trabajamos todos unidos, podremos salir adelante de esta crisis. Voces del Senado. Otra parte de la población que se debe atender en esta crisis son los colombianos que por alguna u otra causa están privados de la libertad, expresó el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien aplaudió las medidas tomadas, pero solicitó revisar otras. Cuando hablamos de privados de la libertad en cárceles colombianas, es bueno recordar que un buen número de esos privados de la libertad son personas inocentes. Los jueces y los tribunales en algún momento terminarán reconociendo esa inocencia. Es bueno quitarnos la tara de la cabeza de pensar que toda persona por estar en una cárcel per se ya es culpable. Claro, los culpables, los que han cometido malas acciones, han perdido el derecho fundamental a la libertad, pero no han perdido otros derechos como el de la salud. Con el doctor Rodrigo Lara pensamos que sería muy grave, conociendo la psiquis del interno, conociendo lo que ocurre en las cárceles de hacinamiento, que se riegue el rumor de que llega una pandemia de estas a una cárcel, porque muy seguramente los primeros que pensarán si se quedan en las cárceles son los propios guardianes prestando sus servicios. Esa gente también tiene derecho a la salud. Por ello le hemos planteado al gobierno nacional que tome unas decisiones fuertes. Valoramos que el gobierno las esté pensando. La ministra ha dejado traslucir algunas ideas, pero nos parece que todavía son muy tímidas. En los índices de hacinamiento que tiene el país, hablar de unas libertades condicionales, incluso unas condenas domiciliarias de 10.000, 15.000 personas, es muy tímido para lo que puede terminar ocurriendo. Que el gobierno lo piense bien, que los jueces lo piensen bien, que la judicatura lo piense bien, pero nosotros sí creemos que tiene que evaluarse claramente la posibilidad de dar condenas domiciliarias, libertades condicionales a aquellas personas que han pasado un largo tiempo y no se les ha definido su situación, aquellos mayores de 60 años, aquellas personas madres cabeza de familia, aquellas personas que sus delitos no se consideran unos delitos que puedan generar un peligro muy grave para la sociedad. En cuanto a violencia estamos hablando. Por ello yo creo que el gobierno tiene que pensar mejor esto y tomar decisiones más radicales que permitan que un número mayor de personas internas privadas de la libertad, si van a mantenerse privadas de la libertad, que lo hagan en condenas domiciliarias, y otros que porque están a punto de cumplir ya su condena por su edad, etcétera, puedan tener libertades condicionales. Esa es nuestra solicitud. Voces del Senado. Se dice que en las crisis el ser humano se reinventa, aprende a enfocarse en lo posible
y a mirar a los semejantes con otros ojos. Eso es lo que han hecho algunos senadores, como el presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo. Hoy nuestra gran preocupación es por las familias menos favorecidas de Colombia, especialmente las familias vulnerables del departamento del Magdalena. Luis Miguel, acepto tu reto. Apadrinaremos 30 familias del departamento, pero también reto a José Domingo Chelito Dávila, a Jesús David Junior Numa, a Alberto Cotes y Luis Alberto Tete Samper a que hagan lo mismo. Y les recuerdo, la única manera de vencer esta pandemia de COVID-19 es con esfuerzos colectivos. No está de más recordarle que quedémonos en casa y sigamos las medidas de protección que han sido promulgadas por Presidencia de la República. Por su parte, el senador boyacense del Partido Centro Democrático, Ciro Ramírez, colocó a los integrantes de su equipo de trabajo legislativo para que apoyen y guíen a todos los colombianos que necesiten alguna directriz para superar la crisis del coronavirus. Quiero contarles que en medio de esta crisis, de este aislamiento preventivo obligatorio, quiero contarles que nosotros no paramos. Seguimos trabajando junto con nuestro equipo de trabajo de la Unidad de Trabajo Legislativo. Lo más importante de todo esto es pedirles a todos que se queden en casa. Es la mejor forma de combatir en estas primeras semanas que ha llegado el virus a Colombia para nosotros poder aplanar esta curva, poder tener más tiempo para que nuestro sistema de salud tenga más herramientas para la atención y no colapsar el sistema. Por eso el presidente Duque ha generado todas estas medidas para inyectarle más de 6 billones de pesos al sistema de salud. Junto con mi equipo de trabajo seguiremos recibiendo las denuncias, quejas, reclamos, todas las observaciones que ustedes tengan y que podamos nosotros servir de puente ante el gobierno nacional. Bienvenido en nuestras redes sociales, nuestro correo institucional. Quiero presentarles que aquí está nuestro equipo. Está Angelina Suárez, Wilson Velázquez, Luisa Sanabria, Gustavo Sepúlveda, Betty Grueso, Ingrid Sogamoso y Caterín Rivero. Estaremos listos para recibir sus inquietudes y prestos a solucionar cualquier necesidad que esté en nuestras manos y que con las herramientas que nosotros tenemos podamos atenderlas. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Echao para adelante, en una tarde lluvia soplete, aunque no lo pude, sentí una pena por el ayer. Oye, Amables oyentes, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden, en el lavado de manos y la desinfección está el control. Todos unidos podemos vencer. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales, Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de nuestros senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Alexander Ariza Álvarez y Hernando León Vanegas, la producción de Carlos Segura Romero y la locución de Edgar Segura. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Oye,